Hoy hace 100 años que nació en Jerez de la Frontera, en Cádiz, María Dolores Flores Ruiz, conocida mundialmente como Lola Flores y con el apodo de la Faraona. Hoy vamos a visitar el panteón de la familia Flores, en el que están también enterrados su marido, Antonio González el Pescailla, y el grandísimo, su hijo, Antonio Flores. Seguramente que estamos ante una de las artistas de su género más importante del siglo XX. Así que nada, vamos a recordar un poquito su historia y nada, acompañarme. Hola, ¿qué tal? Soy Loren, esto es Territorio Necrópolis y hoy, como os he dicho antes, visitamos el panteón de Lola Flores. Hoy se cumplen exactamente 100 años de su nacimiento. El 21 de enero de 1923, Lola Flores sería la mayor de 3 hermanos que lo compondrían la propia Lola, Manuel y Carmen Flores, que seguiría también los mismos pasos que ella. Manuel, desgraciadamente, fallecería con tan solo 15 años por una enfermedad que hoy seguramente pues, se le hubiera salvado la vida sin problema con las tecnologías actuales que tenemos. Desde muy joven se vio que tenía, la verdad, unas cualidades tremendas, tanto lo que es para el baile como para el cante. Estudió con muy temprana edad, lo que le llevaría a debutar con 16 años el 10 de octubre de 1939 en el espectáculo Luces de España, siendo presentada como Lolita Flores, Imperio de Jerez. Y llegamos al panteón de la familia González Flores. La verdad que es un panteón impresionante y aquí tenemos la estatua de Lola Flores junto con el grandísimo su hijo Antonio Flores. Hay muchísimas flores, se nota que hoy conmemoran esos 100 años de Lola, el nacimiento. Lola Flores, después de varios espectáculos que la llevarían por toda Andalucía, la contratan para grabar una película llamada Martín Gala, por lo que cobraría 12.000 pesetas de la época, que entonces era un dineral. La canción más importante de aquella época sería el Lerele, que sería pues todo un éxito. Tenemos la estatua de Antonio Flores. La verdad que es impresionante porque tiene el gesto suyo típico y la verdad que es impresionante lo bien que está realizada. Y a su lado su madre. La verdad que impresionante. Y llegamos a la etapa en la que estaría junto a Manolo Caracol con el espectáculo Zambra en el año 1943. Lo estrenarían primero en Valencia y luego lo presentarían en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, donde estaría muchísimos años consiguiendo unos éxitos tremendos. En 1951 llegaría a un acuerdo con la productora, la Suevia Films, por 3 años, donde la contratarían en exclusiva para hacer 5 películas, por lo que ella cobraría una cifra de unos 6 millones de pesetas de la época. Fue tal el revuelo mediático que se generó que esa firma se haría en el Bar Chicote, en el famoso Bar Chicote, y estarían hasta las cámaras del Nodo. Dentro del panteón, en la parte inferior, se encuentra la tumba de Lola Flores. Tiene grabado la fecha de nacimiento, 21 de enero del 23, y la de su fallecimiento, el 16 de mayo de 1995. En medio tenemos a su hijo, Antonio,
González Flores, igualmente, fecha de nacimiento 14 de noviembre de 1961, fallecimiento el 30 de mayo de 1995, y ya en la parte superior, Antonio González Batista, conocido como el Pescailla. Nacimiento 3 de marzo de 1925, fallecimiento el 12 de noviembre de 1999. Tiene una pequeña capilla con varias cruces, varios santos, y ahí en medio no podía faltar la Virgen del Rocío. Como anécdota, el nombre de la faraona se lo puso el dueño de una sala mexicana llamada la Sala Capri. Pues el dueño sería el que le pondría o se inventaría el famoso apodo La Faraona. Después de estar en México, recorrería pues todo lo que es América Latina, desde La Habana, Buenos Aires, Chile, Perú, incluso llegando hasta Nueva York. Luego, ya de vuelta en España, en el año 1957, alternando varios espectáculos, ese mismo año contraría matrimonio con el que sería su marido hasta su muerte, el gran Antonio González el Pescailla, como ya le denominaba el patriarca de la familia. Aquí tenemos de nuevo la tumba de ese matrimonio. Nacerían 3 hijos: Lolita, que es la mayor, Antonio y Rosario, convirtiéndose en una de las familias de artistas más famosas de España y posiblemente del mundo. En el año 1972 la diagnostican una enfermedad grave, pero aún así durante muchísimos años lucha contra ella, hasta que llega el 16 de mayo de 1995, que es cuando Lola fallecería, ahí en su casa de La Moraleja, El Lerele. La capilla ardiente quedó instalada en el Centro Cultural de la Villa, en la Plaza de Colón, y por allí pasarían miles y miles y miles de personas para darla el último adiós. Desgraciadamente, 14 días después de la muerte de Lola Flores, fallecería el gran Antonio Flores con tan solo 33 años, también en la casa de La Moraleja, El Lerele. El resto ya es historia, ya sabéis. Si os ha gustado, darle like, activar la campanita y suscribiros. Como siempre digo, no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Un beso.